A continuación, vamos a presentar una exposición acerca de las aplicaciones adicionales de los aparatos y dispositivos más usados en la transferencia de calor. Esta exposición está sustentada en el capítulo 20 del libro de procesos de transferencia de calor de Donald Q. Kern. Formamos parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la carrera de Ingeniería Química, cursando actualmente la materia de Operaciones Unitarias 2 con el maestro Porfirio Alcántara. En el transcurso del video estaremos presentando Angie Cadena, Scarla Enríquez, Luz Morrobel y Sara Rosario. Algunos de los temas a tratar serán los recipientes enchaquetados, serpentines, serpentín sumergido, enfriadores de trombón, enfriadores atmosféricos, condensador evaporativo, intercambiadores de bayoneta, materiales granulares en tubos y el calentamiento por resistencia eléctrica. Recipientes enchaquetados. Se denomina chaqueta al doble fondo o encamisado de un recipiente. El propósito de estos equipos es calentar el contenido de un recipiente o en algunos casos el enfriamiento. La chaqueta se suele usar como medio calefactor el vapor, además de agitadores que puedan garantizar un buen intercambio. A continuación podemos ver un esquema de un bioreactor en el cual podemos visualizar la camisa de regulación de temperatura. Vemos que en este caso es un bioreactor con agitación. Vemos que podemos apreciar que en vez de la chaqueta ser utilizada para calentar, en este caso se va a utilizar para enfriamiento. Bien, tanques sin agitación. Colbert ha tabulado ciertos resultados de algunos estudios de los cuales podemos sacar amplias generalizaciones. Si podemos observar la tabla, vemos el fluido de la chaqueta, el cual siempre va a ser vapor, el fluido en el recipiente, el cual va a variar según cada caso, el material de la pared del recipiente, que en el caso del agua será cobre, pero para los demás casos será acero inoxidable. El coeficiente de transferencia de calor, según cada caso. Bien, en el caso del agua, vemos que el coeficiente va a variar de 200 a 300. En el caso de soluciones acuosas, de 75 a 80. Sustancias orgánicas de 50 a 150. Para hidrocarburos no viscosos va a variar de 30 a 70. En el caso de compuestos orgánicos medios va a variar de 10 a 20. En el caso de que el fluido en la chaqueta sea agua y el fluido del recipiente también sea agua, el coeficiente de transferencia de calor va a ser de 100 exactamente. Ojo. Cabe mencionar que los coeficientes de transferencia de calor antes mencionados no pueden incorporarse a la ecuación de Fourier, a menos que estos operen en un régimen constante. En el caso de las chaquetas, estas pueden adaptarse a este régimen, siempre y cuando la entrada y salida del material sea constante, debido a que los recipientes enchaquetados son fundamentalmente equipos para procesar lotes, aunque la variación de temperatura para estos casos no va a ser constante. Por tal caso, el coeficiente debe sustituirse por una ecuación de estado inestable apropiada. Aquí podemos apreciar las ecuaciones de estados inestables en recipientes enchaquetados.
Dichas ecuaciones son útiles debido a que toman el tiempo requerido para cambiar la temperatura del lote y emplean una diferencia de temperatura que varía con el tiempo. Podemos ver la ecuación 18.5, que es para un medio calefactor isotérmico, medio enfriante isotérmico, que es la ecuación 18.7. La ecuación 18.9 es para un medio calefactor no isotérmico, mientras que la ecuación 18.11 es para un medio enfriante no isotérmico. Ahora vamos a establecer bien las variables. Las temperaturas que están en mayúscula representan la temperatura inicial y final del fluido caliente. Las temperaturas en minúsculas, los T1 y T2 minúsculos, son las temperaturas inicial y final del fluido frío. La U mayúscula representa el coeficiente de transferencia de calor. La A representa el área o superficie. Teta representa cualquier valor en el tiempo. M representa la masa. C, el calor específico. W es el flujo, la razón de flujo para este caso. Mientras que K1 y K2 son constantes arbitrarias para este tipo de ecuaciones, ya sea de calentamiento o de enfriamiento. Parámetros para calcular la chaqueta de un agitador con agitación. Bueno, podemos apreciar que los parámetros que hay que tener en cuenta son la altura del líquido, que está representada por Z, el diámetro del recipiente, que está representado por DJ, la longitud de la paleta del agitador, que está representado por D, la altura desde el fondo de la paleta hasta el fondo del recipiente, que está representado por B. A continuación vamos a apreciar la gráfica 20.2, que es para coeficientes de transferencias de calor y serpentines. Muy bien, aquí podemos apreciar el factor J de Sieder-Tate en función del número de Reynolds modificado para agitación mecánica. Una vez tengamos este número de Reynolds y el factor, lo introducimos en la gráfica, y el punto donde estos congenien, por decirlo así, será el que nos indicará el coeficiente de calor, en el caso de las chaquetas, que es la línea inferior para este caso. Las ecuaciones mostradas a continuación son aplicables para tanques con agitador. Podemos ver la ecuación 20.1, que es el resultado del factor Sieder-Tate para transferencia de calor en función del número de Reynolds modificado, que había mencionado en la gráfica 20.2 anteriormente. La 20.2 nos muestra la relación que hay entre los coeficientes de transferencia de calor de una planta piloto a industrial. Y en el caso de la ecuación 20.3, esta ecuación la podemos utilizar para calcular las demandas de potencia, para saber la demanda de potencia que va a requerir nuestro tanque, por decirlo así, siendo DJ el ancho del agitador, L la longitud de la paleta, N el número de vueltas, Y el grosor del tanque, Z la altura del líquido, mu la viscosidad y ρ la densidad del líquido. Cabe destacar que el número de Reynolds aquí es el modificado para tanques con agitación, los cuales es aplicable para agitadores con aspas
que tenga una longitud mayor a 0.3 del diámetro del agitador. Otra forma en la cual podemos diseñar una chaqueta es según su tipo de agitador. Si vemos bien encima de la tabla podemos apreciar una ecuación para calcular el coeficiente de transferencia de calor o de película. En la tabla podemos apreciar el tipo de agitador y según el número de Reynolds, el valor que tenga, obviamente. Vemos también que tenemos tres columnas, A, B y M, las cuales son constantes que vamos a poder sustituir en la ecuación para calcular el coeficiente de transferencia de calor. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo después de todo lo explicado anteriormente. El ejemplo 20.1 nos dice el cálculo de un recipiente enchaquetado. Bien, vemos en negrita los datos que nos muestra el ejercicio. Ahora bien, ¿qué nos pide el ejercicio? Este nos pide al final que a qué temperatura debe alimentarse el vapor por la chaqueta. Bien, vamos a proceder a extraer los datos en la siguiente diapositiva y a proceder con los cálculos que lo ameriten. Bueno, aquí ya tenemos la solución del ejercicio, vamos a proceder a explicárselo. Extraímos primero los datos, como lo había mencionado anteriormente, en la diapositiva anterior. L, que es la longitud de la paleta, de 7.2 pulgadas. N, que es igual a 125 revoluciones por minuto. El diámetro de la tubería, que es de 12.09, según la tabla 11 del apéndice. Estos tres valores, como están algunos en pulgadas, otros en revoluciones por minuto, deben proceder a una conversión de unidades para llevarlo a pies y revoluciones por hora. Bien, luego tenemos lo que es la densidad, que va a ser en este caso de 62.5 libras pie cúbico. Tenemos el factor de obstrucción, que es de 0.005 y también nos los da el ejercicio. Tenemos que para una temperatura de 150 grados Fahrenheit, la viscosidad la vamos a obtener mediante la figura 14 del apéndice, las cuales nos va a mostrar las coordenadas, que son 0.44 por 2.42, para darnos un resultado al final de 1.06 libras sobre pie por hora. En el caso de la conductividad, esta va a ser 0.38 para una temperatura de 150 grados Fahrenheit aproximadamente, la cual la podemos obtener a través de la tabla 4 del apéndice. El calor específico, como el líquido que va a circular por medio de la chaqueta va a ser agua, la capacidad calorífica va a ser de 1.0 BTU por libra grado Fahrenheit. Bien, como habíamos dicho anteriormente, que el agua que va a circular por la chaqueta iba a ser agua, este factor, según nos dice el ejercicio, va a ser igual a 1. El número de Reynolds para la chaqueta, de acuerdo a los datos mostrados anteriormente, vemos que al calcularlo nos da un valor de 160.000, realmente. Me comencé ahora, disculpe. Vemos el factor, el factor que sigue es la capacidad calorífica multiplicada por la viscosidad entre la conductividad, elevado a 1/3. Este factor tiene un valor, una vez calculado, de 1.41. Ahora bien, la ecuación que vemos abajo es la del factor de Sieder-Tate, según la gráfica 20.2 que habíamos explicado anteriormente. Este nos da un valor de 1100. Una vez obtenido,
el valor de Cedar-Tate y el número de Reynolds, más los demás factores calculados anteriormente, procedemos a hacer un despeje y calcular el coeficiente de transferencia de calor, o en este caso el coeficiente de película, el cual nos da un valor al final de 588 BTU por hora pie cuadrado grado Fahrenheit. A ver, luego tenemos el ejercicio nos dice que el coeficiente de transferencia de calor para el diámetro interior del recipiente será de 1500 BTU por hora pie cuadrado grado Fahrenheit para el vapor de agua en la chaqueta. Una vez tenemos ambos coeficientes, procedemos a calcular el coeficiente total de transferencia de calor limpio. Mediante la ecuación 6.38, el cual nos da un valor de 422 BTU sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Habíamos dicho que anteriormente teníamos el factor de obstrucción, que nos los dé el ejercicio, y con este factor podemos calcular el coeficiente de obstrucción, que no es más que el inverso del factor de obstrucción, el cual tiene un valor de 200. Una vez obtenido este coeficiente, podemos proceder a calcular el coeficiente de diseño, que va a ser igual al coeficiente total limpio por el coeficiente de obstrucción dividido entre la sumatoria de ambos, el cual nos da un valor de 136. Luego de esto, procedemos a calcular la superficie que va a haber entre el recipiente y la chaqueta, que no es nada más que el área total, que consiste en el área lateral más el área de la base, utilizando el diámetro de la tubería y la altura a la que se va a encontrar el líquido. Una vez calculado todo, vemos que nos da un valor de 3.43 pie cuadrado. Una vez obtenido todos estos valores, procedemos a utilizar la ecuación de Fourier con el coeficiente de diseño y despejamos la variación de temperatura, ya que el ejercicio nos proporciona el calor transferido, que es alrededor de 32.600, dividido entre el coeficiente de diseño, que es de 136, y la superficie anteriormente calculada, que es de 3.43, lo cual nos da un valor de 70 grados Fahrenheit. Una vez obtenemos esa variación de temperatura, procedemos a hacer un despeje, ya que sabemos que la variación de temperatura va a ser igual a la temperatura de salida menos la de entrada. Una vez despejamos, la temperatura de entrada sabemos que es de 150, ya que nos los proporciona el ejercicio, más la variación de temperatura, que es de 70, nos da que nuestra temperatura de salida va a ser igual a 220 grados Fahrenheit. Hasta aquí el ejercicio explicado. Aplicaciones. Las chaquetas se usan mucho en industrias de procesamiento, como son la industria alimentaria, la industria química y la industria farmacéutica, las cuales utilizan las chaquetas para el tratamiento térmico de sus materias primas. Los serpentines. Estos son unidades de transferencia hechas de tubo liso o aleteado, por lo que circula
un fluido en el interior de los tubos, mientras que otro se ubica dentro de un área confinada. Estos equipos pueden verse comúnmente en ollas de calentamiento, de contenedores, de agua helada, calentadores de aire, enfriadores de aire o chaquetas de autoclaves, entre otros. La configuración de los serpentines es muy variada, aunque el principio de funcionamiento es prácticamente el mismo, ya que establece que la unidad debe tener una longitud definida y que el fluido que entra debe salir por el mismo tubo. Algunas de las ventajas que podemos mencionar acerca de los serpentines es que los intercambiadores de serpentín se usan en casos donde no hay tiempo ni dinero para adquirir un equipo comercial, ya que estos son fáciles de construir en un taller. Otra ventaja es que son fáciles de remover y se utilizan mucho en instalaciones provisoras. Otra ventaja es que el rendimiento de intercambio es muy bueno y que son fáciles de limpiar exteriormente, aunque la limpieza interior de los serpentines usualmente no es problema debido a que casi siempre utilizan vapor. Dentro de sus desventajas, una de las principales es que el vapor puede que no ensucie, pero es muy corrosivo. Otra desventaja es que se utilizan generalmente cuando se requieren en áreas pequeñas y también que no se recomienda cuando el fluido que circula por el interior del tubo es inconstante. Una desventaja notable, aunque no la más, una desventaja notable que no ser que por ser la última no es menos despreciable, es el costo del capital frente al costo de operación. A continuación vamos a estar viendo algunas ecuaciones que nos ayudarán a determinar el coeficiente de película o de transferencia de calor para que nos permiten facilitar el cálculo de los diferentes serpentines que veremos a continuación. Bien, el coeficiente de película en los tubos. Los vamos a dividir según el tipo de flujo. Si tenemos un flujo laminar, vamos a utilizar la ecuación 6.1 para conseguir el coeficiente de película, siempre que el número de Reynolds sea mayor o igual que 100, pero menor o igual a 2100. En caso de que tengamos un flujo turbulento, utilizaremos la ecuación 6.2, siempre que el número de Reynolds sea menor o igual a 10.000. Muy bien, en este caso vamos a trabajar con los coeficientes exteriores para fluidos sin agitación. Para eso tenemos que en tubos horizontales o para tubos horizontales vamos a utilizar la ecuación 10.7, la cual nos dice que el coeficiente para convección libre será igual a 0.50 por la variación de temperatura sobre el diámetro exterior para tubos o tuberías elevado a 0.25. Mientras que para placas horizontales hacia abajo utilizaremos la ecuación 10.11, donde el coeficiente de convección libre va a ser igual a la constante 0.38 por la variación de temperatura, transferencia de calor, elevado a 0.25. En el caso de los coeficientes exteriores para fluidos con agitación, utilizaremos la ecuación de transferencia de calor, donde el factor de Sieder-Tate es igual a 0.87. Y vemos que en vez de tener un coeficiente de película, ahora tenemos un coeficiente pero para convección libre. Si nos damos cuenta, esta ecuación es muy similar
a la que vimos anteriormente para chaquetas en la figura 20.2. Ahora vamos a hablar acerca de los coeficientes exteriores usando tubos verticales. Vemos que estos, en vez de dividirse por flujo, se van a dividir según el tipo de turbina. En el primer caso tenemos que para turbinas de 16 pulgadas con 6 aspas, cuando se utilizan para calentamiento, se utiliza la ecuación 20.5a, donde el coeficiente de convección libre va a ser igual al número de Reynolds multiplicado por una constante de valor 0.00285, mientras que para enfriamiento utilizamos la ecuación 20.5b, donde lo único que varía es la constante, que en vez de ser 0.00285 va a ser 0.00265. En el caso de las turbinas de 12 pulgadas con 4 aspas, vemos que para calentamiento se utiliza la ecuación 20.6a, donde el coeficiente de convección libre está multiplicado por un factor totalmente distinto a los anteriores y por el número de Reynolds elevado a 0.7. En este caso, la constante va a ser igual a 0.06235. En caso de enfriamiento, utilizamos la ecuación 20.6b, donde varía también la constante, pero vemos que el número que se multiplica también por el número de Reynolds elevado a 0.7. Para este caso vemos que la constante es de 0.00220. Buenas, mi nombre es Luz Iraíza Robert López, de matrícula 142-9682, y yo les voy a estar hablando acerca de serpentín sumergido y enfriador tipo trombón.